¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestro trabajo? Acompañado acá por el grupo de personas con quienes estamos trabajando en Caldas, la Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, la ASI, también hacen parte de todo este proyecto y ustedes saben muy bien Dignidad, Colombia Renaciente, En Marcha, Compromiso Ciudadano. Y lo que quiero contarles es lo siguiente. Primero, una definición de Colombia. Nuestra Colombia tiene hoy tres características que la definen, que son: Colombia hay mucha rabia asociado con un malestar ciudadano generalizado alrededor del tema de la corrupción, una desconfianza acerca de las instituciones, un malestar muy grande, una rabia que se expresa en todos los espacios de nuestro país. Yo he venido recorriendo a Colombia y es impresionante esa rabia y ese malestar que existe asociado con el tema de la corrupción. Igualmente, Colombia tiene miedo. El tema de la inseguridad ciudadana es impresionante. En todos los centros urbanos, de una forma u otra, asociados con el tema del hurto, del atraco, homicidios en muchas partes que producen miedo para la ciudadanía. Hay miedo en los territorios colombianos. Estamos viendo lo que pasó en Putumayo, que es un punto de controversia hoy, lo que ha pasado en el Chocó, Catatumbo, hasta Arauca. En diferentes partes de Colombia hay miedo. Y también hay una inconformidad, un malestar, una desazón muy grande asociado con el mundo joven, ese mundo que estudia pero que no tiene trabajo, o porque no tiene la experiencia, o porque no hay trabajos para poder desempeñarse. Hay un desazón muy grande con el tema de las mujeres, la condición de desigualdad de las mujeres en nuestro país, la incapacidad de este gobierno de entender la dimensión de lo que ha sido el estallido social. En Colombia hay hambre, en Colombia hay unos niveles de pobreza que nunca habíamos visto, de desigualdad que nunca habíamos visto, y esa Colombia necesita respuestas. Es una Colombia que va a cambiar, y cuando yo digo que va a cambiar, significa que ese ciclo político que estuvo asociado con la figura del expresidente Álvaro Uribe, esa frase que se volvió común en nuestro país, donde iba a gobernar el que dijera Uribe, y este año pues hay una representación de ese mundo, que es pretender continuar por el camino que ha trazado este gobierno, que ha sido muy mal gobierno. Yo creo que la evidencia está a la mano de todas las personas, que el que dijo Uribe para esta confrontación política de este año es Fico Gutiérrez, dicho de otra manera, así como con Duque lo presentaron hace 4 años con unas características especiales, pero esa Colombia va a cambiar. Y ese cambio está asociado con dos posibilidades. Una, con la figura de Gustavo Petro, un cambio que nosotros describimos como el salto al abismo, el cambio en el todo vale, con tal de ganar cualquier cosa vale para llegar al poder. Un poder que está asociado con una rabia, con un malestar, con confrontación. Y nosotros somos un cambio, y es un cambio que sabe construir, un cambio que entiende la naturaleza de los problemas que tenemos, que sabe enfrentar el tema de la lucha contra la corrupción, que es parte de ese gran malestar, que entiende las dimensiones de la seguridad, en adición a la presencia de la fuerza pública, entender los problemas sociales que hay detrás en nuestras comunidades, y sabemos entenderlo, tramitarlo, responder a esas inquietudes. Igualmente, la generación de empleo, que es una necesidad para todos nosotros en Colombia. Igualmente también la necesidad de entender la urgencia de una acción social que entienda las condiciones de sufrimiento de tantas personas en nuestro territorio. Esos son elementos fundamentales sobre los cuales nosotros estamos construyendo nuestra propuesta. Y para terminar esta breve introducción, estamos entonces en medio de un conflicto político, una confrontación política, donde nos quieren desaparecer, donde quieren convertir a Colombia en una confrontación entre extremos, y nosotros, que somos quienes que tenemos la capacidad de cambiar, de construir, de unir a Colombia, nos quieren borrar. Y una Colombia en manos de un extremo sería una Colombia que escalaría el conflicto que tenemos hoy en nuestro país a dimensiones que no hemos visto. Ya hemos transitado desde el 2014 la confrontación alrededor del acuerdo de paz, esa polarización que se dio en el 2018 y que ha venido escalando, escalando y escalando, que se expresó en el estallido social de nuestro país. Y una Colombia en manos de extremos sería una Colombia inmanejable, con mayor violencia, con mayores paros, con mayor confrontación, destrucción, y esa Colombia es la que nosotros queremos que no exista.
y nosotros estamos proponiendo una Colombia distinta, que cambia, pero que cambia para bien. Ese es el contexto político, hacia muy grandes rasgos, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, y nuestro reto político es llegar a toda esa Colombia de centro, esa Colombia que no quiere esos extremos, que quiere el cambio, pero que necesita un cambio que nosotros representamos. Esa pues es una caracterización muy básica acerca del contexto de nuestro país, y estoy atento pues para responder todas las preguntas. Muchas gracias a todo este grupo de personas que nos están acompañando, que estamos trabajando juntos. Hemos logrado cohesionar la coalición, superar las diferencias previas en el marco de lo que fue la consulta que yo gané, que tuvimos inconvenientes, pero nos hemos organizado, hemos limado asperezas, estamos desplegados por todo el territorio, y se habla de la remontada, que es la expresión que califica lo que nosotros estamos haciendo. Nos quieren invisibilizar y nosotros vamos a remontar. Esa es la tarea política, esa es la razón por la que yo estoy acá con ustedes, todos los compañeros de la coalición, con diferentes grupos de congresistas elegidos o no elegidos que están participando para hacer esa remontada por todo el territorio colombiano. Muy buenos días para todos, mucho gusto, Juan David Valencia de RCN Radio. Candidato, hoy aparece la noticia de que el registrador anuncia que fueron más de 1 millón de votos los que aparecieron luego del conteo. Quisiera preguntarle si a usted este registrador le da garantías para este proceso electoral, y qué opina de unas cercanías o reuniones que ese mismo registrador sostuvo con algún sector del petrismo y del pacto histórico. Muchas gracias. Este registrador no da ningún tipo de garantías. Lo que pasó en estas elecciones no había pasado en tiempos recientes en Colombia. Sí, repito. El registrador no da garantías. Lo que ocurrió en estas elecciones, los votos que no aparecieron, llenó de incertidumbre a Colombia. Y eso hace parte de un patrón que se viene dando, y es cada acción asociada con el gobierno nacional siempre genera dudas, genera desconfianza, y eso ha llevado a que en Colombia poco o nada se crea en la institucionalidad que tiene nuestro país. No ha habido una pedagogía, no ha habido una forma de explicar por qué pasan las cosas, y estamos en un nivel muy preocupante para nuestro país. Y está en juego mucho para Colombia, porque Colombia está en un nivel de sensibilidad gigantesco, de malestar, como señalé anteriormente, gigantesco. Y es cuestión de poner una chispa para que Colombia se nos desborde y veamos cosas que no queremos ver nosotros en nuestro país. Entonces, el señor registrador no es garantía para Colombia, no ha explicado bien lo que ocurrió, no hay una confianza de la ciudadanía, y están poniendo en juego los valores básicos de la democracia. Buenos días. Que otros integrantes de la mesa principal, Juan Manuel Morales de Noticaldas y de La Patria Radio. Pues no soy muy interesante candidato, y tiene que ver con la exagerada polarización que hay en nuestro país. Son 8 candidatos, únicamente mencionan 2, hasta donde llega el extremo de la extrema izquierda y la extrema derecha, desconociendo a los otros 10 candidatos. ¿Cómo utilizar a nuestro país? Porque aquí no existe cultura política, aquí existe cultura de estómago, existe cultura de interés particular. Entonces, ¿cómo quedar ahí? ¿Cuánto tiempo se requiere para que haya un cambio y eliminar la polarización y la corrupción? Y la otra pregunta, candidato. Infortunadamente, pues, como está hablando de 2 candidatos nomás, ¿qué pasa si usted no gana en primera vuelta o no llega a esa segunda vuelta? Va a ocurrir lo mismo que hace 4 años, donde usted promocionó el voto en blanco, que prácticamente aquí no existe cultura para el voto en blanco, y más que todo se está acomodando a un ganador. Muchas gracias. En primera instancia, esta película ya la hemos visto. Hace 4 años ocurrió lo mismo. Después de las elecciones de marzo, se pretendió decirle al país que todo estaba alrededor de la confrontación entre Petro y en ese momento Duque y Uribe. Duque era el de Uribe en esas circunstancias. Y pretendían también invisibilizarnos a nosotros, los que representamos una alternativa política distinta para este país. Una alternativa política que viene creciendo en Colombia desde el 2010,
cuando por primera vez, alrededor de la figura de Antranas Mockus, que fue nuestro candidato presidencial, apareció la llamada ola verde. Yo fui candidato a la vicepresidencia en ese momento y se rompió esa idea de que este mundo ya estaba definido por las estructuras políticas tradicionales. En el 2018, igual, de hecho yo arrancaba como candidato de la coalición en ese momento, que estaba integrada por la Alianza Verde y por ese grupo del Polo que hoy se llama Dignidad, y nos decían que no había nada que hacer. Arrancando desde atrás hicimos una remontada en el 2018 y la remontada fue tal que nos faltaron un par de días. Yo terminé, después de arrancar 16 puntos detrás, terminé a 1 punto de Gustavo Petro y demostramos que la ciudadanía tiene una forma distinta de ver y relacionarse con lo que ocurre en una primera vuelta presidencial. La primera elección, la de la consulta, donde están las elecciones al Congreso, es una elección política donde hay montones de candidatos de todo tipo, de diferentes condiciones, que hacen que la ciudadanía no ponga mucha atención en muchos sentidos. Me explico. Aproximadamente votaron 11 millones de personas y en la primera vuelta votaron 19 millones de personas. 8 millones de personas no participaron en la elección de la consulta y del Congreso. Ahí hay un gran número de personas que representan ese centro al cual nosotros nos acercamos, a esa Colombia que no quiere los extremos, pero que sabe que tiene que cambiar. Ese es uno de los retos políticos nuestros, llegarle a esas personas, y por eso estamos trabajando de manera incansable las personas que estamos acá y de manera similar a lo que tenemos hoy acá por todo Colombia. Además, en la consulta votaron unas personas para el Congreso y muchos no votaron por la consulta. Entonces hay un gran público en Colombia que va a votar de manera libre, que no se identifica con las propuestas de los extremos, y nuestro reto político es hacer todos los esfuerzos para comunicarnos con esa ciudadanía y mostrar la alternativa que nosotros significamos. Cambio, como siempre hemos significado cambio, un cambio que sabe construir, que sabe luchar contra la corrupción, que entiende la naturaleza de la inseguridad en nuestro país y sabe dar respuestas. Estamos recogiendo la experiencia de diferentes grupos, diferentes personas, que nos estamos complementando de una manera única en Colombia. Es un cambio que sabe construir empleo, que es una gran necesidad para nuestro país, que sabe entender las desigualdades, que sabe entender el malestar joven que hay hoy en Colombia, que es muy grande, las desigualdades con las mujeres y la apuesta por un desarrollo distinto, sostenible, que incorpora lo ambiental, lo social y lo económico. Esa es la tarea política. Nos quieren sacar. Saben de lo que somos nosotros capaces, saben que esa población está ahí, saben que esa población es la que está más directamente relacionada con lo que nosotros representamos, y esa es la confrontación política que nosotros tenemos hoy. Eso es lo que va a pasar, vamos a remontar. Hace 4 años lo hicimos, este año lo vamos a hacer con más fuerza, somos más, tenemos una mejor cohesión, tenemos un mejor grupo de personas articulada, y ese es el sentido de nuestro proyecto político. Vamos a ganar, vamos a pasar a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta mi visión política es: vamos a derrotar a Gustavo Petro, que promete un cambio que es la mejor forma, y esa es una expresión muy sencilla, es un salto al abismo. Y Colombia no tiene que saltar al abismo, sino transformarse, construir, recoger la riqueza que tenemos en las regiones, atender las necesidades y mostrar un camino que tiene, entre otras condiciones, la educación, la ciencia, el conocimiento como un factor para generar nuevos empleos, para transformar la cultura ciudadana de nuestro país, para construir la paz, para incorporar el tema ambiental en el desarrollo. Esa es la propuesta política, esa es la confrontación en la que estamos, y vamos bien, tenemos el tiempo para hacerlo. Este grupo de personas a las que nosotros nos acercamos es un grupo de personas que se va acercando a todo lo que está pasando en la discusión política en la medida que nos vamos acercando al 29 de mayo. Y ahí estamos nosotros. Y no nos van a sacar, no nos van a arrodillar, no nos van a someter, y vamos a hacer la expresión política que lidera la transformación de Colombia. Y yo no considero para nada pensar en nada diferente en que nosotros vamos a pasar en la segunda vuelta. Esa es la tarea política, esa es nuestra convicción, y en el 2022, 19 de junio, que es mi día de cumpleaños, voy a ganar la presidencia con el apoyo de todos estos grupos y la gran mayoría de la ciudadanía que está inconforme pero que quiere ese cambio distinto. Buenos días a los representantes electos, en este caso a Juan Sebastián, al doctor Riescher, a todos los consejeros. A usted, señor candidato a la presidencia de la República, doctor Fajardo. Una pregunta muy directa es la siguiente:
el partido, o mejor el movimiento Alianzas por la Esperanza, tenía un convenio con Ingrid Betancourt y por supuesto también con Humberto de la Calle Lombana. Son 3 senadores en el departamento de Caldas, incluido el senador Guido Echeverri. Hay un senado que de pronto se va a perder. Entonces, ¿cuál sería la posición de usted con relación a esa investigación que le están diciendo va a ser doble militancia del doctor Humberto de la Calle Lombana con relación a la aspiración de usted a la presidencia? Primero, Humberto de la Calle ha participado desde hace 2 años y medio con nosotros en la coalición, en la construcción de la coalición de la Esperanza, coalición de centro en Colombia. Y ha participado de manera activa con la calidad de persona que es él, con su experiencia como funcionario público que se ha destacado en todas las instancias en que ha participado, junto con Guido Echeverri. Son 2 de esas personas que tienen experiencia, que tienen conocimiento, que saben de gobierno, que entienden la naturaleza de lo que nosotros tenemos que representar en Colombia. Digamos que son las personas mayores, somos las personas mayores. Yo hago parte de este grupo de las personas mayores que estamos liderando y que estamos construyendo toda esta propuesta. Humberto de la Calle es de acá, piensa de acá y en la medida de lo que él pueda hacer, participa para consolidar lo que nosotros hemos construido durante todo este tiempo. La acción de Ingrid Betancourt ha sido una acción desafortunada. Ha tenido un comportamiento errático en términos políticos. Hace un par de semanas, la semana pasada, estaba hablando de relación con el expresidente Uribe, con el Centro Democrático, que además viola el principio básico que nos une a nosotros en la coalición, que es oposición a este gobierno de Duque. Es una oposición razonada, argumentada por la mala expresión de este gobierno, como se reconoce en todas las encuestas, y la ciudadanía en Colombia rechaza ese gobierno. Entonces, por un hecho jurídico, pues se presentan estas condiciones, pero pues eso por supuesto no nos permite tener la voz permanente de Humberto de la Calle como actor principal, pero él representa esto que nosotros representamos. Y desafortunadamente Ingrid Betancourt ha tomado ese camino. No sabemos qué pueda pasar con ella en lo que viene a continuación, porque, repito, ha tenido un comportamiento errático. Pero Ingrid Betancourt llegó a la coalición mucho más tarde y lo que nosotros tenemos es la base sólida del centro en Colombia. Ese es el reto político, ese es el trabajo que estamos haciendo y ese es un evento desafortunado, pero no significa nada diferente a un evento desafortunado que nosotros somos capaces de trascender, y esa es la construcción política que estamos haciendo. Muy buenos días para todos. Candidato, 2 preguntas. La primera, ¿cuál es el mayor mal que tiene este gobierno, es decir, el actual, que usted quiere remediar? Y la segunda es relacionada con la paz. ¿Cuáles son sus propuestas para el cumplimiento de los acuerdos de La Habana? Muy bien. Lo primero, este es un gobierno que contradijo lo que dijo durante la campaña para llegar al poder y ha liderado un gobierno que nos entrega una Colombia con el gobierno de la seguridad en primera instancia, ¿sí? Lo que han reclamado siempre, y nos entrega a Colombia con los mayores índices de inseguridad, como lo señalé anteriormente, en el terreno urbano, con el miedo asociado con lo que está ocurriendo en los centros urbanos de nuestro país y con la inseguridad y la violencia que estamos viendo en los territorios. O sea, es un gobierno que nos entrega a Colombia en la peor condición de décadas. Al mismo tiempo es un gobierno que está asociado con un mundo de la corrupción, y voy a señalar unos elementos de ese mundo de la corrupción que tiene tanto rechazo hoy en Colombia, porque si ustedes miran cualquier investigación sobre la ciudadanía, ponen la corrupción como problema central en Colombia, como cáncer de esta sociedad, y lo explico para dar argumentos para las afirmaciones que estoy haciendo, porque yo siempre lo hago dando argumentos. 1. Este gobierno ha cooptado los organismos de control. El fiscal general de la República es su amigo, su compañero de gobierno, que lo puso allá y que entonces convierte la fiscalía en términos generales. Y por supuesto en la fiscalía hay gente muy valiosa, pero desde ese poder político para cubrir a sus amigos y atacar a quienes somos oposición, que lo confrontamos en términos políticos. Igual ha ocurrido con la Contraloría, y le estoy diciendo en primera persona, porque yo he sido sujeto de toda esa
despliegue coordinado por la Presidencia de la República, de la Contraloría y la Fiscalía para sacarme a mí como protagonista político de nuestro país, y no han podido ni van a poder, pero han utilizado todos los medios posibles. Hoy también ese mismo gobierno es el que quitó la ley de garantías. Nosotros fuimos gobernantes. Cuando usted llega a gobernar, sabe exactamente cuáles son las reglas que tiene que cumplir en una democracia. Y la ley de garantías que dice que los gobiernos locales, regionales, no pueden contratar en periodo electoral, y la razón de esa ley es precisamente para que no se utilicen los recursos públicos para hacer campañas. Y este gobierno cambió esa ley de garantías a la que se oponían cuando estaban en la oposición en el Congreso de la República, la cambiaron. Y hoy hay 52 billones de pesos en Colombia que están siendo utilizados para contratar, que es precisamente la peor forma de la corrupción en nuestro país, ese clientelismo que usa los recursos públicos para hacer campaña en función de unas personas que quieren favorecer. Y eso es un daño gigantesco. Este mismo gobierno, para dar otro ejemplo, es el gobierno que quiere cambiar la ley del empalme, como un gobierno le entrega al que viene a continuación, y entonces quieren cambiarlo para tapar las cosas. Y eso es uno de las peores acciones que se puede hacer para luchar contra la corrupción, que va contra la transparencia. Yo voy a ser presidente de Colombia y lo primero que vamos a hacer, le vamos a hacer un libro blanco a este gobierno, y en cada institución del gobierno nacional vamos a decir: esto es lo que estamos recibiendo, y toda Colombia lo va a poder ver, y va a ser el primer paso para luchar contra la corrupción en el gobierno que yo voy a liderar. Este mismo gobierno, por ejemplo, estas son cosas que no son como fáciles de entender por el común de la ciudadanía, que no está muchas veces enterada de una cantidad de cosas que pasan, que son lejanas a la preocupación por el robo, a la preocupación por el empleo, por la pobreza. Pero este mismo gobierno, por ejemplo, la Junta Directiva de Ecopetrol, esa Junta Directiva hoy cambia las reglas para mantenerse ellos en la Junta Directiva y no permitir que el gobierno nacional, que llegue a manejar la empresa Ecopetrol, quede todavía manejada por los mismos del gobierno. Cambia las reglas de juego. El mismo gobierno que está dejando todo organizado para que el nuevo Congreso tenga que escoger un contralor que ha sido escogido por ellos, precisamente que tiene que ver con los organismos de control. Esa es corrupción. Es el gobierno que no nos ha explicado todavía cuándo volvimos a saber algo acerca de la investigación de la plata que se robaron en el Ministerio de las TICs para llevar el Internet rural. No hemos vuelto a saber nada, no ha pasado nada. Todos los escándalos que se presentaron por la contratación alrededor de personas asociadas directamente con la Presidencia de la República, no hemos vuelto a saber nada. Este gobierno nos entrega la corrupción en los niveles más altos, y lo estoy diciendo pues con este tipo de argumentos, y es la corrupción un problema central en nuestro país, y nosotros lo vamos a combatir, porque tenemos las credenciales, porque tengo la experiencia como gobernante, porque el equipo que nosotros tenemos sabe cómo luchar contra la corrupción. Como les dije, empezamos con un libro blanco, empezamos con una nueva forma de organizar la contratación en el Estado, y rompemos con ese poder clientelista que quiere quedarse con los recursos públicos para favorecer a sus amigos políticos. Eso no puede pasar en Colombia. Ese es un primer tema fundamental que nosotros vamos a transformar. Con respecto al tema del acuerdo de paz, nosotros vamos a cumplir el acuerdo de paz. Vamos a revisar lo que nos entregan. Fíjense lo que pasa. Este gobierno llegó al poder por oponerse al acuerdo de paz. Vienen oponiéndose desde cuando el plebiscito. Ellos fueron los que encabezaron el no en Colombia, que yo creo que fue un daño muy grande para nuestro país, porque no nos dimos la oportunidad de construir el acuerdo de paz. Recuerden que ese pedazo, en ese mundo, cuando estábamos en la construcción del acuerdo de paz, en las primeras etapas, Colombia tuvo unas condiciones de seguridad muy diferentes a las que hoy tenemos. Este gobierno llegó al poder por estar en contra del proceso de paz. Ha actuado de manera superficial con respecto a ese acuerdo de paz. Hoy el presidente supuestamente va a ir a decirle al mundo que él ha apoyado el acuerdo de paz, y eso es falso. No se ha avanzado. Nosotros tomamos el acuerdo de paz, revisamos en qué condición estamos, vamos a priorizar las actuaciones que tenemos que hacer para recuperar el tiempo perdido, y vamos a añadir una componente que tiene que ver con la forma nuestra de gobernar, con mi forma de gobernar, y vamos a construir un proyecto de cultura ciudadana en Colombia para la convivencia, para entendernos. Colombia tiene que transformar la cultura, y esa es una parte importante de la transformación de nuestro país. Nosotros que creemos en la educación, en la ciencia, el conocimiento, el emprendimiento, la innovación, en la cultura, tenemos la capacidad de liderar transformaciones culturales, cultura ciudadana para la convivencia y cultura ciudadana para la legalidad,
para que la cultura de nosotros como pueblo colombiano no dependa del estómago, dependa de entender el valor de lo público y comportarnos como ciudadanos, como ciudadanas, que respetamos, que le apostamos a la legalidad y enfrentamos la corrupción. Entonces son cambios explícitos en la forma de enfrentar el programa, cumplirlo y ampliar la actuación con una transformación cultural que necesita Colombia. Candidato, bueno, usted ya se refería a la registraduría y me dice que no le representa garantías. Al mismo tiempo, ustedes van a solicitar de pronto para el 29 de mayo y después de la segunda vuelta a la MOVE, a los veedores internacionales que tengan una posición un poco más firme frente a esa situación, teniendo en cuenta que inclusive se está afirmando que jurados electorales cometieron una cantidad de errores, que inclusive se dice que algunos votaron 2 veces y que, digamos, eso tampoco representa mayores garantías. Fueron quizás unos jurados en su mayoría jóvenes y que no entregaron realmente todo lo que se necesitaba para poder ejercer ese cargo de una manera eficiente. Reitero lo que dije, que no hay derecho a lo que hicieron, lo que pasó, decir que hay 1 millón de votos que no fueron bien contabilizados, es un atentado contra la democracia. Es que piensen en lo que les estoy diciendo, cuando ya la gente no cree, cuando la gente va a ir a votar pero no sabe si su voto lo van a contar bien o no. No nos han dicho cómo va a cambiar esa composición de jurados, no nos han dicho cuál es la pedagogía, no nos han dicho cuáles son las medidas para que no ocurra lo que ocurrió anteriormente. Necesitamos una presencia internacional muchísimo más fuerte, la presencia de la MOE mucho más fuerte, porque Colombia, después de todo este episodio y lo que se viene diciendo, cada vez más incertidumbre. Y repito, cuando una sociedad no cree en quienes conducen, cualquier cosa puede pasar. Cualquier llama puede incendiar una confrontación de dimensiones que nosotros no recordamos en Colombia. Y eso es muy importante exigirlo, que ustedes en los medios de comunicación tengan los ojos puestos sobre todo lo que está pasando, porque ustedes hacen parte, cuando lo hacen con el rigor ético del periodismo, hacen parte del poder de la ciudadanía. Mirar, entender, explicar, exigir, y no está pasando, y yo estoy muy preocupado por esa estructura de las elecciones que tenemos hoy en nuestro país y los resultados que pueden venir a continuación. Doctor Fajardo, buenos días, ¿cómo está? Preguntarle puntualmente por el aeropuerto del Café. Llegando usted a estar en la presidencia, ¿cuál sería el desarrollo o la estrategia que usted le daría para que desde el gobierno nacional este proyecto por fin tenga alas y pueda despegar? Lo puedo decir de la manera más sencilla. Mi compromiso como presidente es terminar el aeropuerto del Café. Ya han pasado muchas cosas, muchas de ellas deplorables, cuando se han perdido recursos, cuando se han frustrado los sueños de esta región. Esa historia está ahí y no la podemos ignorar. Se ha avanzado, se está avanzando, pues mi compromiso con ustedes es terminar ese aeropuerto del Café, garantizar que la construcción del aeropuerto en todas las dimensiones se hace de manera transparente, que no se pierdan los recursos, que todos respondan, y como gobierno nacional pues vamos a cumplir con lo que está acordado, vamos a aportar los recursos que se requieren para hacer una buena terminación del aeropuerto del Café, pero vamos a estar haciendo seguimiento estricto de todas y cada una de las acciones que se den en cumplimiento del desarrollo de este proyecto, que tiene todo el sentido, en primera instancia para el departamento de Caldas. No puede ser que Manizales, Caldas, este departamento que tiene algunos de los elementos que para mí son más importantes para el desarrollo. Esta es una región, y siempre lo digo, donde la educación tiene un valor y tiene un valor social. Manizales es una ciudad educadora. Aquí hay conocimiento, aquí hay investigación, aquí ha habido una capacidad de incorporar ese conocimiento al desarrollo industrial, al desarrollo rural, al desarrollo agrícola. Eso es parte del proyecto que nosotros queremos para todo el país. Y a la ciudad de Manizales es un albur llegar o no llegar. Entonces, con todas las condiciones que tiene esta tierra, en particular Caldas, dentro del contexto del eje cafetero, que para mí es el gran proyecto regional que tiene que tener Colombia y que se tiene que convertir en un ejemplo,
Caldas tiene que tener la capacidad de relacionarse con el mundo y darle cabida y salida a toda esa riqueza que se produce acá, que es riqueza para el departamento y es riqueza para Colombia. Entonces, como gobernante, como presidente, me comprometo a terminarlo y que quede grabado, porque además, como yo he gobernado, y lo digo con orgullo y al mismo tiempo pues con satisfacción, escogido como el mejor alcalde de Colombia, el mejor gobernador de Colombia, porque lideramos transformaciones en el espíritu que yo estoy diciendo, que recogemos muchos de esos elementos, y lo que yo he dicho, yo nunca en campaña he salido a prometer mentiras para después llegar y generar la frustración de la ciudadanía, como pasó con este presidente Duque, que dijo que le iba a subir el sueldo a todo el mundo y a todo el mundo le iba a bajar los impuestos, y nos presentó las reformas tributarias, la reforma tributaria última, porque fueron varias, la penúltima, que desató el estallido social. Yo soy una persona de palabra, nuestro proyecto político es un proyecto serio, que sabemos articularnos, quienes hemos gobernado, que sabemos transformar, y cumplo la palabra de que tengan ustedes la certeza, conmigo como presidente, el aeropuerto del Café se termina, pero vamos a hacer todo el rigor del seguimiento y toda la responsabilidad para que termine para bien para esta región. Buenos días, Henry Giraldo de la emisora Voz SBN de Manzanares. Saludos para todos. Se escucha mucho que gane quien gane la presidencia. El país está muy polarizado y al día siguiente van a haber paros, marchas, protestas. Los vándalos aprovecharán para acabar con nuestro país. Como candidato presidencial, háganle un llamado a los colombianos para evitar esto que se escucha tanto en las calles. Y lo que se escucha es cierto, pero no es algo pues que nos dio una dosis de locura a nosotros en Colombia. Es el fruto de lo que ha venido pasando en nuestro país. Ya lo dije anteriormente, pero lo repito. Esta polarización empezó en la discusión de Uribe contra Santos por la construcción del acuerdo de paz. Y desde eso ha venido escalando esa confrontación. El gobierno de Duque llegó al poder por estar en contra de la construcción de la paz y llevó la polarización a unos extremos. Nunca va a unir un país quien llega a partir de la polarización, porque él llega con la polarización, ya tiene una parte de la población que es considerada enemiga, y cuando es esa confrontación política, los enemigos son para destruirlos. Nosotros somos la expresión política de cambio, porque Colombia va a cambiar, pero nosotros somos quienes tenemos la capacidad, la experiencia, el conocimiento, la política para construir, no darle espacio al miedo y a la rabia como forma de relacionarnos entre nosotros, que es el eje de la polarización. Nosotros sabemos hacerlo, y por eso le digo a la ciudadanía, si un extremo llegara a llegar a poder en Colombia, sería una confrontación que se escalaría, que se aumentaría, que habría violencia, paros, y ya hemos visto esa película. No la podemos repetir, y por eso les digo, la fórmula para hacerlo, vote por nosotros. Sabemos construir, sabemos unir, sabemos transformar, sabemos liderar, sabemos construir caminos para que toda persona en Colombia se sienta incluida en nuestro país, desde los más humildes, desde las personas que sufren hoy por la pobreza, por la violencia, por la corrupción, y nosotros sabemos hacer ese proyecto. Ese es el reto, y estamos en política, y nosotros representamos esa Colombia que no va a estar en los extremos, que precisamente quiere otro camino, y esa es la tarea política. Nos quieren sacar, porque desde esos poderes de los extremos quieren mantener esa confrontación, y nosotros no queremos en esa Colombia, y por eso participamos, por eso nos juntamos, por eso nos multiplicamos por todo el territorio. Muy buenas tardes para todos, qué alegría tenerlo usted como aquí para presidente. Le pregunto, ¿qué posibilidades hay para los más necesitados? Para ver si de pronto se necesita para los más pobres y para que esa gente de habitantes de calle, los hermanos de la calle, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para los más necesitados y los hermanos de la calle? Explico rápidamente 2 o 3 acciones que tienen que ver con eso. Una, puntual, pero que es muy importante y hace parte de nuestro proyecto político, y lo vamos a hacer en la presidencia. Hablo de las personas mayores de 65 años, que hoy en Colombia 4 de personas mayores de 65 años, de 4 personas, 3 no tienen pensión, no tienen un ingreso básico garantizado. Nosotros le vamos a dar, vamos a pasar de la que hoy le entregan con el programa Colombia Mayor, que son 80.000 pesos mensuales, a muchos de esa población, repito, que no tiene pensión, que la mayoría, o por lo menos un buen porcentaje,
está en la pobreza, nosotros vamos a dar un subsidio, un apoyo de 500.000 pesos mensuales, y estoy seguro que ese salto de 80.000 a 500.000 pesos mensuales va a ser un alivio para muchas personas que están sufriendo hoy y que en Colombia habitualmente no se ven las personas mayores. Pero no solamente va a ser un apoyo económico, vamos a desarrollar actividades culturales, revisar el tema de salud para las personas mayores, que son unas condiciones muy diferentes a las personas menores de 65 años, un proyecto cultural que tengan nuestros adultos mayores, que ahora viven mucho más una vida plena, con la cultura, con educación también para personas mayores. Yo tengo 65 años, nosotros tenemos capacidad para seguir aprendiendo, para seguirnos educando. Muchas personas del mundo mayor tienen la capacidad para acompañar, para ser mentores, para acompañar el proceso de transformación de Colombia. Entonces, conmigo el adulto mayor va a tener unos recursos adicionales, un salto grande de 80.000 a 500.000 pesos como apoyo para las personas, y además va a tener un proyecto que va a hacer y le va a dar dignidad a nuestra población de adultos mayores. Del otro lado, vamos a hacer un trabajo serio, porque todo esto se promete cualquier cosa, que niños y niñas entre los 3 y los 5 años, ninguna quede por fuera del sistema educativo. Y eso significa ampliar la cobertura que hoy tiene en Colombia, que todavía es muy reducida, a todos y a todas, con 3 condiciones. Una, la alimentación. Ustedes saben que uno de los puntos de corrupción en nuestro país, que me preguntaban ahora, es el programa de alimentación escolar. Todos los días oímos hablar de robos de la alimentación escolar. Como siempre, le están robando a los más pobres, a quienes tienen mayores necesidades. Las personas privilegiadas no tienen problema con la alimentación de sus hijos e hijas, pero nosotros vamos a garantizar que el programa de alimentación escolar es la mejor alimentación para los niños, niñas y jóvenes que están en el sistema educativo. El tema de salud, que tiene que ver con esa población infantil, esa población de niños y niñas para que tengan la mejor salud, y la pedagogía, porque se necesita un sistema educativo que entiende las edades de 3 a 5 años con las condiciones que se necesitan para desarrollar el talento y la capacidad de los niños y las niñas. Yo he sido gobernante de la educación, Guido ha sido gobernante de la educación. En Medellín nuestro proyecto se llamaba Medellín la más educada, que era una forma de llamar a una sociedad que había tenido tantos eventos de confrontación, de violencia, apostarle al talento y a la capacidad de la gente. Igual fue Antioquia la más educada. Ese proyecto hace parte de nuestro trabajo. Y también tenemos que reconstruir la red de protección social, que es para todas esas personas que están rezagadas, que no tienen las condiciones, que están en condición de pobreza, y la población habitantes de la calle hace parte de ese mundo de la pobreza en su gran mayoría. Construir nosotros las condiciones para una nueva red de protección social que ayude a las personas a tener las condiciones, y que al mismo tiempo que ayude a esas personas a subir su condición para que puedan avanzar a las oportunidades, para que se puedan educar, para que se puedan transformar. Eso lo hemos hecho, lo sabemos hacer y lo vamos a hacer. Y vamos a hacer una reforma tributaria en nuestro país, que los más ricos de nuestro país, las personas más privilegiadas, van a aportar mucho más recursos para atender las necesidades de esta Colombia social, que como vimos en el estallido social es una Colombia que está sufriendo y que tenemos que responder. Colombia no puede estar en la parte inferior de la tabla con respecto a la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, contra el desempleo, y nosotros sabemos cómo liderar la sociedad para moverla en esa dirección. Buenos días para todos, candidatos. Buenos días. Con respecto a la paz, ¿usted cree? Yo creo que en Colombia se está haciendo carrera de la impunidad, porque el gobierno está cumpliendo en parte, pero la guerrilla no está cumpliendo. ¿Qué va a hacer usted en el gobierno contra eso? Y otra cosa, usted, ¿por qué no ha sido capaz de coordinar toda esa izquierda con valores al lado suyo? Candidato, perdón, una idea de compañero. Ahora que hablan ustedes de los 500.000 pesos, eso me convierte en asistencialismo y hay cierto populismo ahí, porque infortunadamente, eso como yo, en mi caso, está sosteniendo a la familia toda la vida. A ver, eso no puede deteriorar la economía de este país. No. ¿Qué se va a sostener? ¿Por qué no presentan programas desde la juventud para llegar a ese asistencialismo? Candidato. Ya le explico de manera muy sencilla.
Arranco con tu pregunta, pues que fue la intervención sobre la que estaba haciendo el colega Jorge. Primero, estamos hablando para las personas mayores de 65 años, que de cada 4 personas mayores de 65, 3 años no tienen ningún tipo de protección social. Eso no es asistencialismo de ninguna manera, es compensar a una población que no tuvo la capacidad de trabajar, no tuvo las posibilidades de tener empleo, un empleo digno para poder pensionarse. Entonces, no es asistencialismo, es atender, es una obligación social, ética de la sociedad colombiana, de las personas mayores que ya no tienen los recursos para transformarse en el sentido como se pueden transformar los jóvenes. Con los jóvenes vamos a trabajar para generar las propuestas de empleo y vamos a incorporar el conocimiento y vamos a tener la mejor educación, educación de calidad, trabajo con dignidad, y eso hace parte de nuestro proyecto político. Y tener la capacidad de articular las demandas del sector productivo, las nuevas alternativas que podemos construir en Colombia para generar nuevos empleos alrededor de la industria, de la agricultura, de los servicios, de la bioeconomía con nuestra biodiversidad. Vamos a generar una gran cantidad de empleos para estos jóvenes, porque aquí también están jóvenes, sí, pero eso no es asistencialismo. De ninguna manera confunda 500.000 pesos para una persona que tiene 75 años, decir que es asistencialismo, es una mínima compensación en una sociedad que no atendió a las personas y no dio las oportunidades. Y tenemos un gran proyecto de transformación productiva de Colombia, y ese es el que va a generar empleo y empleo digno para nuestro público, para nuestro mundo joven. Eso ya es diferente. Entonces, esa confusión, para que no la tengamos, porque no es asistencialismo. Voy para el tema de la paz. El gobierno nacional, este gobierno, llegó al poder porque estaba en contra de la paz. Y entonces, al que está en contra de la paz, le toca, por la Constitución, avanzar en la construcción del proceso de paz, porque es una obligación de cualquier gobierno. Entonces, este gobierno, que estaba en contra de la paz, fíjese la situación paradójica, está en contra y le toca hacerlo. Entonces, no lo hizo en la forma como lo tenía que hacer. Yo estoy en contra, por supuesto, de las disidencias, y las tenemos que enfrentar porque son un grupo asociado con el mundo del narcotráfico. Eso está clarísimo. Pero el primer punto, por ejemplo, del acuerdo de paz tenía que ver con la reforma rural integral, para darle la oportunidad al desarrollo de los territorios, para darle la oportunidad al desarrollo rural, para ser protagonista del desarrollo de Colombia. Nosotros lo vamos a implementar y vamos a avanzar en el desarrollo rural. Y les digo un ejemplo, vamos a avanzar en un proyecto que se llama Seguridad Alimentaria para Colombia. En Colombia nosotros tenemos que ser capaces de producir alimentos y alimentarnos nosotros, y no depender de los productos que se tienen que importar. Y en Colombia nosotros tenemos que somos capaces, y va a ser un gran proyecto de investigación e innovación en nuestro país, uno de los 5 grandes proyectos de investigación e innovación en Colombia, donde vamos a producir, por ejemplo, nosotros toda esa cantidad de productos que se necesitan para hacer una buena agricultura, entendiendo la naturaleza de una agricultura tropical como tenemos nosotros acá. Y eso será parte de tener la productividad en el territorio, llevar la ciencia, el conocimiento a los territorios, construir las vías terciarias que se necesitan. Yo fui gobernador de Antioquia y yo conozco lo que significa, porque Antioquia, como decía en alguna parte, es una Colombia chiquita. Tenemos el río Magdalena que compartimos con Caldas, tenemos el río Cauca que compartimos con el eje cafetero que pasa por Risaralda, tenemos el río Atrato que es nuestro límite con el Chocó, tenemos el mar Caribe, tenemos situaciones de ilegalidad y confrontación como en el Bajo Cauca. Entonces toda esa experiencia la ponemos para construir y vamos a avanzar en el desarrollo rural y vamos a empezar a producir alimentos para nosotros, pero no porque lo hizo una persona hay que comprarlo, sino que le vamos a llevar el conocimiento, los extensionistas, para formar una nueva generación campesina, para que ese café se convierta y siga siendo un producto transformador, avanzando en cafés especiales. Así es como se construye la paz, y eso no lo ha hecho este gobierno. Yo he dicho que estoy dispuesto a negociar con el ELN y con las disidencias y grupos paramilitares narcotraficantes a que se sometan a la justicia. Yo creo que eso se puede hacer, y con el ELN yo he tenido la oportunidad, yo fui miembro de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. En más de una oportunidad me tuve que reunir con personas del ELN, que siempre pensábamos, más de 30 años pensando que ya están dispuestos a negociar, y hoy lo que vemos del ELN es terror,
Y nosotros no aceptamos ese terror. Entonces, si hay una posibilidad de negociación, el ELN va a tener que garantizarnos a nosotros como país que de verdad, no a esa forma que han hecho siempre, que están casi que entran y nunca entran, y cuáles son las condiciones para hacer un verdadero proceso de paz. Y tenemos que enfrentarlo con toda la fuerza de la fuerza pública a todas esas expresiones como disidencias, narcotraficantes y guerrillas que hoy tenemos en nuestro país. Eso hace parte de lo que nosotros podemos hacer y sabemos hacer. Y la otra pregunta era aglutinar a la izquierda. ¿Por qué no aglutinó usted a la izquierda que tiene valor en todo? Nosotros somos una expresión política y dentro del tema que tenemos hoy en Colombia de extremo somos una expresión política de centro. Es un centro que entiende la necesidad de las transformaciones sociales y sabemos avanzar en las necesidades de esas transformaciones sociales. Somos un centro que entiende la necesidad de la actividad empresarial, la libre empresa, para generar riqueza, para generar empleos, pero siempre con una responsabilidad social, con una responsabilidad ambiental, con una responsabilidad económica con nuestra sociedad. Nosotros sabemos hacer eso. Nosotros sabemos convocar a los diferentes sectores de la sociedad para trabajar juntos. Yo fui alcalde y gobernador, cuando digo y cuando lo reitero, y lo puedo señalar con Guido y con otras personas que hacen parte de lo que nosotros queremos, hemos sabido convocar a trabajar en el bienestar de todas las personas, y cada uno de nosotros tiene que aportar a transformación de nuestro país, y tenemos que tener conciencia del sufrimiento de tanta gente, y lo sabemos hacer de manera constructiva. Entonces, pues no tenemos ese proyecto de izquierda, nuestro proyecto es este proyecto de centro. Repito, de hecho, todas las encuestas señalan que la gran mayoría de personas en Colombia se identifican como centro, pero es un centro consciente, es un centro que entiende las necesidades y sabe producir caminos para cambiar la condición social de nuestro país.